Hola, mi nombre es Misael Cázares y en esta serie de videos vamos a ver qué son los principios SOLID y trataré de explicar con un ejemplo cada uno de los principios SOLID. De manera rápida vamos a mencionar cada uno de los principios. El primero es el de responsabilidad única, el cual nos dice que la clase debe de tener una única responsabilidad. El segundo principio es el de abierto y cerrado, donde nos dice que las clases deben de estar abiertas para la extensión, pero cerradas para una modificación. El tercero es la sustitución del if scope y nos dice que las clases derivadas deben de ser sustituibles por su clase base. El cuarto es la segregación de interfaces, la cual nos dice que las interfaces deben de ser pequeñas y específicas para que los clientes solo necesiten conocer aquello que les interesa. El quinto principio es el de inversión de dependencias y nos dice que las clases de alto nivel no deben depender de las clases de bajo nivel, sino al contrario. Como ven, de manera muy rápida, esa es la definición de cada uno de los principios. Pero en cada uno de los videos estaremos viendo con un ejemplo, trataré de explicarles cada uno de ellos para que sea más fácil comprender. Bien, vamos a comenzar con el principio de responsabilidad única. Para eso vamos a crear un pequeño programa de consola para tratar de explicar este ejemplo. Entonces vamos a crear un nuevo proyecto de consola. Entonces vamos a poner .NET New console y le vamos a poner por nombre responsabilidad única. Vamos a dar enter para que se cree nuestro programa. Ok, y ahí ya estamos en el proyecto. Vamos a abrir nuestra clase program. Bien, y simplemente tenemos un hello world. Ahora, supongamos que tenemos que implementar un programa o que necesitamos más bien una clase que nos almacene o que nos represente lo que es un cliente. Y estos clientes pues va a tener una serie de datos, ¿no? Bueno, dos de atributos como ser el ID, o más bien vamos a poner nombre, apellido y dirección. Listo. Pero además nosotros debemos de validar esos datos. Validar que los datos de entrada sean válidos. Bien, pues digamos que yo puedo hacer o yo puedo agregar mi clase cliente. Y esta clase cliente yo le voy a agregar los campos que me solicitaron. Entonces aquí le voy a poner nombre, voy a decir que es un string, voy a ponerle sus apellidos y su dirección. Puede tener más campos, la idea es mostrar el funcionamiento de este principio. Bien, entonces ahí ya tengo mi clase. Yo puedo tener, por ejemplo, aquí mi constructor. Entonces aquí yo tengo mi constructor, recibe mis parámetros. Prácticamente, bueno, voy a poner un constructor simple. Y luego yo voy a poner un método público donde voy a poner prácticamente que sea booleano, validar datos. O validar datos cliente. Aquí yo haría prácticamente la validación de cada uno de los campos. Digamos que yo aquí puedo hacer validación con Fluent API, o con un validador personalizado, como yo quiera. Puedo hacer esa validación. Ok, supongamos que tengo esta validación, este código, perdón, en mi clase de validar cliente, donde prácticamente voy validando cada uno de sus campos y que no sean nulos, digamos, o vacíos. Aquí pues podemos hacer las validaciones que queramos dependiendo de las reglas de negocio o lo que nos hayan solicitado. ¿Okay? Entonces, fijan aquí ya tengo mi clase y yo ya estoy cumpliendo con, tengo mi clase y tengo para validar los datos. ¿No? Entonces yo ya puedo instanciar mi clase, instanciar mi cliente y comenzar a asignarle valores a este cliente. Entonces vamos a poner cliente, nombre. Recuerden que también podemos crear nuestro constructor donde reciba ya los parámetros o los datos que vamos a, o los datos del cliente. ¿No? Entonces aquí vamos a poner nombre, Misael. Ahí tenemos ya nombre y apellido. Vamos a dejar dirección vacía. Y por último vamos a decirle pues que nos valide esos datos.
validar datos, cliente. Bien, si podemos ver, perdón, esta clase pues ya está cumpliendo con lo que nos están solicitando acá. Una clase representa a un cliente, ya no va a ser que almacene, representa un cliente, tiene los datos y valida los datos. Pero aquí nosotros le estamos dando más de una responsabilidad a nuestra clase cliente, ya que esa clase, ok, representa al cliente, pero también está validando los datos del cliente. Entonces, el principio de responsabilidad única pues nos dice que debemos de crear clases o funciones que tengan una única responsabilidad. Entonces, este va a representar los atributos o los datos del cliente, que es la clase cliente, pero necesitamos separar esta responsabilidad de esta clase, ya que esta clase simplemente tiene que representar los datos del cliente. Entonces, para cumplir con el principio de responsabilidad única, lo que vamos a hacer es crear una nueva clase, simplemente se encargue de validar esos datos del cliente. Entonces, lo que vamos a hacer es crear una nueva clase y le vamos a llamar cliente validate. Ok, cliente validate o bueno, o validador. Y aquí lo que vamos a hacer, esta función de validar datos, la vamos a pasar y a nuestra clase, o esta de validar datos, prácticamente la vamos a pasar a nuestra clase de validación. Voy a copiar de aquí, me lo voy a llevar al de validación. Listo. Y aquí lo que vamos a poner es validar. Vamos a cambiar el nombre a validar, que es lo que va a hacer realmente. ¿Qué es lo que va a validar? Pues va a validar un cliente. Entonces, para eso va a recibir una variable cliente o una instancia de cliente para que pueda hacer la validación de ese cliente. Sustituimos en cada uno de los renglones, sustituimos el dis por el cliente. Y aquí pues ya tenemos prácticamente esa validación. ¿Qué es lo que va a estar haciendo? Pues validar al cliente. Ahora, si nosotros valida el cliente validador o ponemos, darle el nombre a cliente, validar cliente. Y cambiamos el nombre a validar cliente. Y ahora en nuestra clase, pues nos dice que no existe esta función. Y ahora lo que vamos a hacer es crear aquí un objeto de validar cliente. ¿Okay? Vamos a crear una instancia de validar cliente. Y una vez que tenemos una instancia de validar cliente, vamos a ejecutar su método validar. Y a ese método validar le vamos a pasar el cliente que queremos que valide. Con eso, bueno, nosotros podemos obtener el resultado de validación, el resultado de la validación. Y aquí pues ya estamos separando responsabilidades, donde prácticamente la clase cliente se encarga simplemente de representar lo que es los datos del cliente y la clase validar cliente pues se encarga de hacer la validación de esos campos del cliente. Y así estamos separando las responsabilidades de cada una de las clases y que realmente representen una responsabilidad única. Pues bien, espero que estos videos te estén gustando. Si es así, dale manita arriba para que YouTube recomiende este contenido a más personas y más personas se vean y más personas puedan verse beneficiadas de este contenido. Contenido que es gratis. Nos vemos en el siguiente video.